situación. Directora, en la mañana lo comentábamos con Rafa, conversamos con la subsecretaria de Educación Parvularia, porque Integra y Junji encabezan esta lista de esta dimensión que nos mostró el informe de la Contraloría. Y ella decía, el diagnóstico aquí es claro y es súper compartido al interior del Estado. De hecho, muchas de estas personas que muy probablemente van a aparecer involucradas en este listado de la Contraloría ya están siendo sumariadas. Y con usted conversábamos lo mismo. Y ahí la pregunta entonces es, ¿qué ha pasado con ese trabajo? Si el diagnóstico es tan claro, es tan evidente con cifras, con 8 millones de días, ¿qué ha pasado con esos sumarios? ¿Cuántas personas han sido desvinculadas a propósito de esto? Porque esta dimensión que nos muestra la Contraloría podríamos estar hablando directamente de un fraude, digamos, ¿no? Que es lo que han planteado desde distintos sectores, o un mega fraude, sí. ¿Qué ha pasado con esos sumarios? ¿Qué efecto ha tenido ese trabajo que usted decía el Estado ya ha venido haciendo? De hecho, usted nos decía, el comunicado de ayer estaba listo para ponerle enter y salió después del informe de la Contraloría. Esa misma, como bajo ese mismo razonamiento, nosotros pedimos 72 horas para iniciar los sumarios. Porque lo que sucede muchas veces es que el sumario, tiene que... se hace el sumario, después la persona puede apelar, después puede hay que reiterar ahí que los funcionarios públicos no pueden ser desvinculados sin sumario de por medio, digamos. Claro. O es muy difícil desvincularlo sin sumario por medio, o probablemente si no hay sumario, después te pidan otros espacios reincorporar, o la justicia o la Contraloría reincorporar a ese funcionario. Entonces, el ejercicio del sumario es un ejercicio lento y por eso pusimos las 72 horas para que esto suceda y también 30 días para informarnos, para poder hacer un control de gestión de esta situación. ¿Y eso se va a controlar? O sea, mañana los servicios públicos que están mandatados tienen que responder a la DIPRES y decir, este sumario y esta cantidad de sumarios están cursados. Exacto. Ya. Eso es lo que por eso pusimos ese énfasis en el oficio, para poder nosotros tener un control de gestión con respecto a lo que hagan los distintos servicios y eso públicos. No había pasado hasta ahora de ponerle plazo tan corto a un sumario, porque se pueden extender muchísimo más y en eso estamos, digamos. Claro, se dejaba como en la gestión del propio jefe de servicio. Pero efectivamente, como en el caso de Junji, porque en esta lista de la investigación de la Contraloría, observamos que el 60% más o menos es de municipios y el 40% entre gobierno central y empresas públicas del Estado, universidades, etcétera. Pero el caso de Junji es bien sintomático porque es el primero de la lista de la investigación de la Contraloría. Exacto. Con más de 2.000, casi el 10% de las licencias son de Junji, pero también cuando uno observa los días de ausentismo en el sector público, también Junji lidera la lista. O sea, estamos viendo, el año 2022 llegó a un pic de 50 días, o sea, más de un mes promedio de licencias médicas, lo que Junji hoy día también gasta el año pasado del orden de $25 millones en suplencia y reemplazo. Entonces, cuando estamos en una situación fiscal anual que exige esfuerzos fiscales importantes, hemos hecho ajustes fiscales. Acá es donde hemos visto que hay un potencial universo de cómo gastarse mejor los recursos de los que estamos gastando. Por eso también el Ejecutivo tiene un compromiso de la Ley de Presupuesto de ingresar antes de julio un proyecto de ley que reforma el subsidio de incapacidad laboral de las licencias médicas y así también un proyecto de ley de empleo público. Que, por ejemplo, pueda separar los asesores de confianza versus los asesores, los funcionarios de carrera, un montón de otras cosas, pero que también al final podamos hacernos cargo de esto de una mayor integralidad, porque probablemente los sumarios van a suceder, vamos a encargar de que se cursen y lleguen a puerto, que hayan las sanciones correspondientes, pero eso sí o sí tiene que haber una mirada más estructural de cómo está funcionando el empleo público y las licencias médicas. Yo tengo dos preguntas al respecto. El sumario puede dar varias sanciones. Para una falta como irse del país cuando uno está con licencia médica, ¿qué sanción se podría aplicar? Y la segunda es sobre la Junji. Yo, cada vez que mi hijo llega el invierno, empiezan a traerme todos los bichos a casa. No es como con natural al trabajar con niños que tienen un sistema inmunológico diferente, que se relacionan entre ellos, se contagian todos los virus habidos y por haber, que haya más licencias de ese tipo en los jardines infantiles. Sí, por eso nosotros, la primera pregunta es motivo de destitución.
lo que estamos observando. El sumario puede determinar y altamente probable que determine... En el caso de haber viajado fuera de Chile con licencia. Exacto. Yeah. Y en el segundo caso, yo también creo que hay que mirar la causa del ausentismo como multicausal, porque efectivamente nosotros podemos observar que hay trabajos que son más propensos a tener licencias médicas, como también son el caso de los hospitales, que es como el segundo nivel con más licencias médicas. Por eso llama tanto la atención el caso de Junji, porque no solamente estamos observando que hay un alto nivel de ausentismo, sino que además también está el número 1 en esta investigación de la Contraloría. O sea, también hay un mal uso de las licencias en ese caso, pero efectivamente es un fenómeno multicausal, o lo que observamos que en general los servicios públicos que tienen mayor demanda hacia el público tienen más días o tienen más licencias médicas pedidas, más gasto en suplencia, pero ahí el llamado que nosotros hicimos a los servicios públicos ya en el año 2022, 2023, era que estos comités de ausentismo puedan efectivamente revisar qué está pasando en términos de gestión que está llevando a que los funcionarios tengan más días que el promedio de licencias médicas. Estamos conversando con la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, a esta hora en la prueba de ADN. Directora, usted decía en un momento de estrechez fiscal, donde el gobierno está planteando formas de bajar el gasto fiscal precisamente, de hacer recortes, que ya vamos a hablar de eso, que han sido cuestionados por algunos organismos, pero cuando se está en ese escenario aparece cada vez o aparece más indignante ver que estas cosas pasan. Y la pregunta directa es, ¿hay una fuga de recursos del Estado a propósito de este tipo de cosas? Y voy a volver al término que he ocupado todo el rato, lo de la Contraloría es solo una dimensión del problema, que son los que viajan estando con licencia médica, pero están las licencias falsas, están las licencias que se compran, están los fraudes, etcétera. Entonces, ¿hay una fuga de recursos del Estado hoy día a propósito de este tema de las licencias médicas? Sin duda hay un mal uso de los recursos del Estado. Hay otra lista que nosotros también hemos mirado con mayor detención, que es la salud incompatible con el encargo. Cuando uno tiene 180 días de licencia continua en un periodo de 2 años, o sea, casi un cuarto de ese periodo de los 2 años, los jefes de servicio pueden mandatar y iniciar un sumario de desvinculación de esa persona porque efectivamente si estás enfermo tanto tiempo, quizás no eres compatible con el cargo. Y esa es una atribución que tienen los jefes de servicio que nosotros hemos instado también a que la utilicen, pero también es un proceso que tienen que ir a la COMPIN tiene que decir si esa salud es recuperable o irrecuperable y después empezar el proceso en Contraloría. Entonces también es algo largo y una de las modificaciones legales que queremos hacer es justamente que este proceso pueda ser más express una vez que se determina la salud incompatible. Cuando una persona tiene 3 años de licencia seguida, pues esos casos existen, también tiene que ir a la COMPIN y hacer todo esto. Exacto. Ya, y se ha hablado también de la restitución. Y quiero añadir una cosa que también hay que cambiarla, por eso queremos cambiar la ley, porque además cuando te empiezan a rechazar las licencias, esas se descuentan de tus días que podrían ser incompatibles con el cargo. Entonces tienes menos días de licencia y por ende es más difícil justificar que ya tienes 180 días, pero te la están rechazando. Entonces son esas cosas que hay que cambiar del sistema. Yo no sé cuántas personas, y no sé si esa cifra existe o si la tenemos, pero cuántas personas han sido desvinculadas en este tipo de procesos de los sumarios que vienen desde el año o del inicio de este gobierno, por poner un piso para empezar con el plazo. Y lo otro, ¿qué pasa con la restitución de esos recursos? Al final estamos hablando de plata que sale y que se mal utiliza en un Estado que necesita esos recursos. La ley de presupuesto mandata también, y hicimos modificaciones para ese mandato sea con tiempos acotados de restitución de recursos de las licencias rechazadas principalmente. Pero aún así, dentro del cálculo que tenemos, lo rechazado es bastante más bajo de lo que, como si uno simulara cuánto debiese ser. Eso, ¿y cuánto se ha restituido o en esa simulación? Ahora tendría que ver la última cifra del año 2024. Pero es una cifra menor en relación al universo. Menor en relación al universo. ¿Qué pasa con los servicios públicos que mañana no cumplan con el inicio de sumarios? Bueno, primero tenemos que a ellos les tiene que llegar la lista de las personas que están dentro de la investigación de la Contraloría. Entonces, suponiendo, yo creo que van a haber muy pocos servicios públicos que no cumplan. Nosotros podemos iniciar distintas acciones de gestión con ellos, pero los que son de la administración central. Los municipios o las universidades, las empresas públicas, nosotros tenemos menos herramientas ahí para hacernos cargo, pero ahí
todos los ministros y subsecretarios y jefes de servicio están atentos a empezar los sumarios apenas esto ocurra. ¿Ya hay capacidad para procesar 25.000 sumarios en un plazo de 30 días? Dentro de cada servicio probablemente, pero probablemente a la Contraloría le va a tocar la parte más pesada de este trabajo cuando empiezan a llegar esos sumarios, porque la Contraloría tiene que tomar de razón en la parte final del sumario. Directora, después del informe de la Contraloría se ha generado también, una discusión técnica, por cierto, pero también una discusión política en torno a esto, y se ha dicho mucho y se ha ocupado mucho el argumento que con estos recursos que salen, escapan, se fugan, no sé cómo decirlo, del Estado a propósito de este tipo de situaciones, del ausentismo y de las licencias médicas, Chile podría hacer tantas cosas más. Y ahí se apunta al gobierno y se apunta al manejo de las finanzas. Es como con tanta plata tendríamos no sé cuántas teletones, planteaba la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei. ¿Eso es tan así? ¿Tiene que ver necesariamente con el manejo y cómo se responde en el fondo a esa acusación de se pudo haber ocupado esa plata en otra cosa y por falta de control se está fugando en esta otra? Yo creo que lo principal, creo que lo que hay que poner por delante es entender el fenómeno, más allá de lo de las licencias fraudulentas en específico de la Contraloría, sino que el fenómeno del ausentismo en su generalidad, porque observamos que tanto en el sector público como en el sector privado han aumentado después de la pandemia. Luego, cuando uno hace el zoom en el sector público, han aumentado más que en la pandemia. También las mujeres han aumentado más que los hombres. Entonces, muchas veces por temas de cuidados, las mujeres tienden a hacer un mal uso de la licencia. Por eso creo que es un fenómeno que para resolverse hay que mirarlo de varias causas. Igual no tiene nombre que una persona pida una licencia y viaje. Eso sí que creo que una sinvergüenzura. Pero antes que se nos acabe el tiempo, Evelyn Matei también decía que esto lo lleva al debate sobre el tamaño del Estado, sobre los recortes que ella ha planteado, los recortes en términos de funcionarios, los recortes en distintos ministerios, y decía que a los que les molestó su tijera de podar para cortar con todo el despilfarro, les quiero contar que ahora también voy a sumar una lupa para buscar uno por uno a todos los frescos que abusan del Estado. Necesariamente hay que entrar en ese debate, porque ahí uno dice, bueno, el Estado está funcionando, la burocracia da abasto, o dejamos que se sigan fugando los recursos en un Estado que funciona de esta manera. Yo creo que separaría el tema. Uno es que hay nosotros estamos haciendo o poniéndole planes de ausentismo a los servicios o condicionando sus aumentos presupuestarios en relación a sus cifras de ausentismo. El programa de mejoramiento de la gestión de los empleados públicos también tiene cifras relacionadas. Entonces, hoy día con el trabajo con la Suceso, con la Superintendencia de Seguridad Social, con el Ministerio de Salud, también hemos hecho cruces de las licencias como fraudulentas que hay de los grandes emisores y cuántos de esos también son de los servicios en el servicio público. O sea, esto es algo que hemos estado trabajando, que requiere bastante gestión y ideas concretas en ese sentido. Entonces todas las ideas nuevas que nosotros no habíamos recorrido ya son bienvenidas, pero efectivamente ha habido, y creo que a mí me hubiese gustado que hubiese bajado mucho más desde el 2022 al 2023 la cifra. Yo les dije, empezamos con 35 días, estamos con 31, a fines de junio salen las cifras del 2024, para ver si en realidad las cosas que estamos haciendo están ayudando a resolver el problema o estamos yendo para atrás, porque al final el salto que se pegó después del COVID fue muy alto. O sea, siempre está del orden de los 24, 27 días perdidos a 35, es muy alto. Javiera Martínez, directora de Presupuesto, muchísimas gracias por venir a la prueba de ADN. Y ADN por primera vez, además. Sí, claro. La esperamos de vuelta. Feliz. Gracias Muchas gracias por la invitación.